Estén en YouTube, nos dan like, se suscriben a Radiográfica, que es gratis, y nos suben el algoritmo del programa y de la radio para que la radio siga creciendo. Esto es Vamos al Frente, el programa del Frente Telefónico Infoetras Sindicato de las Telecomunicaciones. 9 horas 36 minutos, 17 grados la temperatura en la capital federal y conurbana bonaerense este día sábado 11 de abril de 2026. Se pueden comunicar con nuestro programa por WhatsApp, nos mandan mensaje al 11 50 12 3589, que es el WhatsApp de Radiográfica, o nos escriben al ex Twitter, que es @alfrente893. Seguimos con la continuidad, y ahora estamos con una entrevista. El tema vivienda siempre es un tema recurrente en nuestro programa, y bueno, es uno de los derechos humanos esenciales que vienen bastante golpeados en los últimos años. Y bueno, siempre es un buen parámetro la encuesta que realiza la agrupación Inquilinos Agrupados, de carácter trimestral, y que se conocieron los resultados de la encuesta inquilina, la encuesta nacional inquilina, y para poder profundizar en ella y en la temática de vivienda estamos en comunicación telefónica con Gervasio Muñoz, que es el responsable de Inquilinos Agrupados, referente de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo te va, Gervasio? Ariel y Pablo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Feliz cumpleaños para Pablo. Gracias, amigo Gervasio. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gerva. Bien, todo bien. Gervasio, bueno, tenemos un nuevo resultado de la encuesta nacional inquilina que la publicaron a fin de marzo, el 30 de marzo, con datos que, no asombran porque uno vive la realidad, ¿no? Pero estaba mirando algunos datos en particular, a los cuales ustedes consultan con los inquilinos y las inquilinas, y hay uno que destaca, que es que aparecen por primera vez desde las encuestas salario y empleo a tope de la encuesta. Con porcentajes, digamos, muy altos, 96.4, 94.6, y después viene vivienda con 94.3, prácticamente en paralelo los tres indicadores. Creo que es una verdad de perogrullo, pero no deja de reflejar la necesidad económica de la gente y de no poder afrontar los gastos corrientes, ¿no? Sí, hay como un proceso que para nosotros fue bastante marcado. Nosotros arrancamos 2013 y vimos muy bien cuáles fueron cómo fue cambiando las necesidades, ¿no? Al principio era una cuestión de derechos, las consultas eran si les correspondía pagar esto o lo otro, o las condiciones en las que se firmaban los contratos. Después con el macrismo empezó a aparecer la situación económica, del precio del alquiler, etcétera. Después durante el gobierno de Alberto Fernández y la pandemia, la suspensión de desalojos y la votación de la ley de alquileres, hubo ahí dos cosas. Durante la pandemia muchísimo desalojo, estaba la suspensión y la gente se podía quedar sin pagar el alquiler porque había perdido el laburo, porque estaba suspendido el laburo, y después muchísima consulta alrededor del cumplimiento de la ley. Con mi ley y la derogación de la ley de alquileres empieza muchísimo la consulta sobre qué corresponde o no, qué condiciones son legales o no. Y después, a partir de abril del 24, a los pocos meses del gobierno de Milei, ya empieza a aparecer la situación económica. Uh-huh. Y nosotros ahí empezamos a medir salario y empleo. Pero siempre la preocupación de vivienda, de las condiciones del alquiler, estaban por encima de empleo y de salario. Y ahora en marzo ya aparece el empleo, el salario, como una de las preocupaciones más importantes. Nosotros medimos desempleo en hogares inquilinos sigue creciendo, y por supuesto multiempleo y la consulta por desalojo, ¿no? Eso es un poco el panorama que estamos viendo, y que tiene que ver obviamente con el plan económico, pero también con las condiciones en las que se firman los contratos, ¿no? Que
que son muy difíciles de sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, ahí estaba mirando, vinculado también al tema empleo, ¿no? Bueno, ahí la verdad que es muy completa la encuesta en varios indicadores. 46% tiene más de un trabajo, o sea, el reflejo es casi la mitad tiene para pagar el alquiler o para vivir, tiene que tener más de un laburo. Un 14% perdió algún empleo y un 30% tuvo que sumar otro empleo, es decir, trabajaba, tenía un solo laburo y tuvo que sumar otro, prácticamente un tercio. Bueno, y hay otro tema que es un tema que viene corriendo de largo, que es el endeudamiento, ¿no? La morosidad que viene en ascenso. ¿Cómo, si a esto además le sacamos la ley de alquileres, que fue la derogación que hizo este gobierno, cómo es el cotidiano, de una persona? ¿Cómo estás percibiendo o cómo charlan con los compañeros y compañeras que alquilan el cotidiano de una persona que para poder afrontar, estoy viviendo acá, me van a desalojar, no me van a desalojar, la incertidumbre de en 3 meses no sé a cuánto me aumentan? ¿Cómo es esa vida cotidiana? ¿Cómo está repercutiendo en la vida personal? Mira, nosotros tenemos 2 vías de comunicación con los inquilinos, una que es virtual, por mail, en donde llegan las consultas, serán unas 20 consultas por día, y después tenemos otra vía que es la presencial, que son los que se acercan directamente al asesoramiento legal, y te diría que hoy la situación es muy, pero muy compleja en términos de estabilidad en la vivienda por la economía. Hoy casi todas las consultas son, me aumenta el alquiler y ya no lo puedo pagar, no sé qué hacer, no tengo dónde irme, y de manera transversal en todos los sectores, ¿no? Sí es la primera vez que tenemos tantas consultas de jubilados que no tienen dónde irse a vivir porque ya no pueden pagar más el alquiler, de trabajadores registrados, de no registrados, jóvenes, adultos. Hoy que casi todas las consultas tienen que ver con esto, ¿no? Con la situación económica, porque además, como decías vos, al no haber legislación, al no haber derechos, casi que la consulta por si esto me corresponde o no, casi ya no existe, porque en realidad cualquier cosa que hoy se firme en un contrato, claro, es ley. Entonces, si te hacen firmar que tenés que hacerte cargo de absolutamente todo y el aumento es mensual o cada 2 meses o cada 3 meses, no te queda otra que pagarlo, ¿no? Claro, entonces, yo lo que creo, un poco viéndolo en el tiempo, es que en estos últimos meses, te diría desde hace 6 meses para atrás, se ha impuesto la situación económica de una manera muy violenta, que realmente la situación es muy, pero muy alarmante en términos económicos, en términos de vivienda, por supuesto, también, porque esa es la consecuencia, y estamos hablando de sectores que en su mayoría tienen salarios registrados, porque para alquilar en el mercado necesitas demostrar ingresos o contratar un seguro de caución en donde tenés que pedirle a alguien que tenga trabajo registrado que salga de garante frente al seguro de caución. Así que yo lo que creo es que todavía hay una disociación entre la situación económica que estamos viviendo y la discusión pública. Creo que está sucediendo por debajo, en silencio está sucediendo una situación económica muy, pero muy dramática, una situación social muy dramática, y después, más allá de eso, yo lo que veo es mucha resignación. No hay ningún tipo de esperanza en los inquilinos, en las inquilinas, de que se pueda resolver de alguna manera lo que tiene que ver con
la situación de vivienda o la económica. Por lo general es esto de trabajar cada vez más, tener cada vez más trabajos para poder sortear una situación gravísima sin ningún horizonte que haga creer que esto puede llegar a cambiar, ¿no? Me parece que eso nosotros ya lo veíamos, te diría, unos meses antes de que gane Milei. Lo que percibíamos era una situación de absoluta resignación, ¿no? Y hoy eso está muy fuerte, combinado con una crisis económica que golpea hacia adentro de los hogares. Hablabas del endeudamiento, pero también hace unos meses nosotros empezamos a medir la cantidad de comidas que se hacen en los hogares inquilinos, porque lo que veíamos era que mucha gente nos decía que para pagar el alquiler suspendió comidas, y lo empezamos a medir, y eso también es cada vez más grave, ¿no? La situación de cuántas comidas diarias se hacen por día en los hogares inquilinos es muy grave. Así que lo que veo es un poco eso, ¿no? Que por el momento nuestro sector, quizás como otros también, no tienen ninguna perspectiva de que haya una posibilidad de que cambie la situación, ¿no? ¿Pensás que esa apatía, esa resignación de los inquilinos, Gervasio, tiene que ver con lo que se ve también frente a la dirigencia política? Porque con este tema también habría que plantear, ¿no?, que incluso no solamente aquellos que representan lisa y llanamente los intereses del gran sector inmobiliario, que sabemos quiénes son, también aquella dirigencia que la podemos ubicar en ese campo medio poroso que es el campo nacional y popular, se oponía terminantemente, ¿no?, a la ley sancionada en su momento, y decía que una vez derogada esa ley, el inquilino iba a empezar a ver los beneficios, algo que no se vio muy reflejado en la encuesta que realizaron ustedes, ¿no?, esos beneficios. ¿Crees que la gente también está resignada al ver que la dirigencia sobre este tema en particular o fue cómplice, o no le interesó, o nunca tuvo las agallas para enfrentar a esos poderosos? Yo creo que hay parte que todo el proceso que se vivió con la discusión por la ley de alquileres, e incluso el cumplimiento o no de la ley, ¿no? Teníamos una ley que si hubiese cumplido en toda la Argentina, hubiese generado muchísima conciencia alrededor de la importancia de un Estado que se dedica a intervenir sobre la vivienda en alquiler y de los beneficios que eso trae, por supuesto, y sin embargo eso no sucedió, y se dieron explicaciones muy difíciles de entender, ¿no?, durante el gobierno de Alberto Fernández, alrededor de por qué no se cumplía la ley, por qué el Estado no hacía lo que tenía que hacer, incluso un poco a lo que vos te referís, los tres candidatos a presidente, en ese momento, Milei, Patricia Bullrich y Massa, los tres coincidían en estar en contra de la ley de alquileres y que había que terminar con la ley de alquileres. Creo que más allá de eso, también hay un consenso alrededor de la vivienda, un consenso desde la última dictadura, alrededor de que la vivienda es efectivamente un negocio. Yo escuchaba al principio del programa que decían, bueno, es un derecho, pero debería ser un derecho, pero hoy es un negocio, y eso es un consenso no solo político, sino social, en donde la idea que prima alrededor de la vivienda es que la única forma que hay de garantizar estabilidad en la vivienda, tener un lugar donde vivir, etcétera, es poder pagarlo. Punto. ¿No? Y esos consensos no se lograron alrededor de la educación o la vivienda. No lo logró la dictadura y no lo lograron los gobiernos neoliberales tampoco, ¿no? Más allá de los ataques permanentes, los intentos persistentes que hay de gobiernos de ese tipo sobre
la educación pública y gratuita, sobre la salud pública y gratuita, etcétera, todavía no se logra quebrar esa idea de que el Estado sí o sí debe hacerse cargo de tener salud y educación pública y gratuita. Sin embargo, sobre la vivienda sí. Y eso genera, además de un poco lo que vos planteabas, Pablo, de el silencio o incluso opiniones que tienen que ver con que es oferta y demanda. Yo eso lo he escuchado de ultraderecha, de libertarios, y lo he escuchado de compañeros. Claro. Que el tema del alquiler de vivienda es un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, creo que eso, todo ese combo que hay alrededor de la vivienda, más el silencio, no es un tema del cual se hable la vivienda, sino es para prometer que todos van a ser propietarios, ¿no? Ustedes siguen bastante todo el debate público y el discurso político, y lo que se habla alrededor de la vivienda es vas a ser propietario, y es mentira. Es como cuando Macri dijo pobreza cero. Bueno, eso por supuesto que genera mucha desmovilización, mucha despolitización alrededor de este tema, y sobre todas las cosas una carga sobre el individuo, ¿no? Una carga sobre el que no tiene una vivienda. El que alquila sabe que está solo, absolutamente solo, no tiene ventanilla del Estado, no tiene nadie que lo traduzca o lo represente políticamente, no tiene al Estado en realidad es más un facilitador del negocio inmobiliario. Bueno, esa es la tarea nuestra, ¿no? De casi todos los que militamos, me parece, que es cambiar las condiciones políticas y también las materiales, ¿no? Bueno, en eso estamos intentando quebrar algo muy pesado que viene hace tiempo y que tiene que ver con sincerar en la Argentina de que la vivienda en la Argentina no es un derecho, es un negocio. Claro. Y por lo tanto tenemos que discutir qué significa que sea un derecho, porque si un derecho es que una persona si puede pagar bien y si no puede pagar en la calle, eso no es un derecho, es un privilegio. Claro. Gerba, te quería hacer la última pregunta como para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente la comunicación con nosotros. Uno ve específicamente en Cava, pero también en el conurbano se ve constantemente el inicio de construcciones, ¿no? De edificios nuevos. ¿Para quién se construye? Para los sectores más altos, por supuesto, o para dejar vacío. Pero sobre todo te diría, más que para quién, para qué se construye. Se construye para dolarizar excedente en pesos, porque la vivienda está dolarizada en Argentina. Entonces construís en pesos y apenas terminás de construir, se dolariza automáticamente eso y es reserva de valor. Entonces hay otro lugar común en el discurso sobre la vivienda, que es habitacional, que faltan viviendas en Argentina. Un discurso que empieza con las dictaduras pre-Videla, lo del déficit. Y es mentira. Es mentira en la ciudad de Buenos Aires, es mentira en los municipios de la provincia de Buenos Aires, es mentira en las provincias de la Argentina, en donde sucede en todos lados lo mismo. Hay más viviendas que hogares. El problema es la distribución. El problema es la desigualdad. Es como nos intentan hacer creer alrededor del laburo, ¿no? Que el empresario da laburo y los salarios son bajos porque los empresarios no ganan guita. No, todos los que trabajamos sabemos que eso no es así, que en realidad es un problema de distribución, ¿no? De la riqueza. Con las viviendas sucede exactamente lo mismo. No faltan viviendas en Argentina, no hay que construir más, lo que falta es que se distribuya mejor, y para eso, bueno, obviamente se necesita el rol del Estado decidiendo. Sabes que muchos países están tomando una medida que tiene que ver con que no se puede comprar, prohíben la compra de viviendas de empresas o personas que no vayan a vivir en esas viviendas, ¿sí? Hay tanta concentración de viviendas en manos de empresas o de personas que ya están prohibiendo. Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, Estados Unidos, el mismo gobierno de Trump
mandó la ley al Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque imaginen ustedes si nosotros acá discutiésemos que aquellos que tienen más de 3 viviendas, más de 4 viviendas, no pueden comprar más. Y bueno, pues se le complica a los funcionarios con el Banco Nación. Vos le querés hacer la vida imposible a Furias, escúchame, Gervasio. Sí, digo, pero imaginen lo lejos que estamos nosotros de eso, ¿no? De plantear algo así cuando se está planteando en muchos países del mundo. Y tiene que ver con que no con que haya realidades diferentes, porque acá hay sectores, hay gente, empresas que tienen 300, 400, 500 viviendas. Sí. Y acá no hay ningún límite alrededor de cuántas viviendas puede acumular una persona, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el déficit habitacional. Bueno, mientras que haya una persona que tenga 500, 400 viviendas, bueno, es muy difícil que nosotros creamos que vamos a poder pagar el alquiler. Totalmente. Gervasio Muñoz, que nos dice esto, el referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, te agradecemos tu tiempo con Radiográfica en esta mañana. Recomendamos seguir en las redes a Inquilinos Agrupados, que están sacando muy buen material y bueno, estar al tanto de toda la temática de vivienda. Gracias, Gervasio, un abrazo grande. Abrazo para ustedes, que estén muy bien, che. Abrazo. Muy bien, ahí pasaba Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, presidente también de la Federación de Inquilinos. Bien, y ya estamos en el último tramo de nuestro programa.